Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Comienza la transición a la democracia, un cambio encabezado por el rey Juan Carlos y dirigido por hombres de su confianza como el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, y por el secretario general del movimiento, Adolfo Suárez. Las jóvenes generaciones no han vivido la guerra civil y la sociedad prefiere olvidar las discordias del pasado. Se inicia un periodo de apertura en el que los españoles salen a la calle para pedir la palabra. Por su parte, los partidos políticos reaparecen y se muestran firmes en llevar al país de forma no traumática hacia las libertades. Cualquier decisión es el resultado de un difícil equilibrio entre la presión de los partidarios de continuar con la dictadura y la fuerza de aquellos que optan por una línea de reforma o ruptura política. Hay que crecer, resurgir. La España que sufrimos fue una historia mal contada, no su verdad hasta el fin. El rey, tras una dura pugna entre bastidores, fuerza la dimisión de Carlos Arias Navarro, opuesto a los planes de reforma democrática que alienta el monarca. Arias, jefe del último gobierno de Franco, ha quedado al frente del Ejecutivo tras la proclamación de Juan Carlos I. La tarea de conducir el Estado hacia la democracia recae entonces sobre la persona de Adolfo Suárez, que goza de la confianza del rey. Director de Televisión Española y más tarde secretario general del Movimiento Nacional, pronto se muestra como un hombre de gran habilidad política. Suárez es la persona adecuada para pasar del viejo al nuevo orden. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. La postura de Suárez favorece la reconciliación. Se muestra dialogante y capaz de rectificar opiniones propias. Suárez tenía unas características que facilitaban la estrategia que el rey quería desarrollar para la reforma política. Era una persona de su confianza, pero procedente del sistema, que por lo tanto levantaba menos suspicacias, probablemente en quienes tenían que apoyar el cambio. Probablemente con un primer ministro o un jefe de gobierno procedente de la oposición, la ley de reforma política no hubiera salido adelante. Ese mismo verano se gana la confianza de los ciudadanos al aprobar por decreto una amnistía para los presos políticos. Los profesores expulsados de la universidad por el franquismo retoman sus cátedras. El efecto psicológico en la población es enorme. Sin embargo, las protestas en la universidad prosiguen. La selectividad y la subida de las tasas no solucionan el problema de masificación en las aulas. Los estudiantes salen a la calle. Los cantautores del momento, muchos de ellos cercanos al Partido Comunista, actúan para los estudiantes. Ambos grupos se convierten en un referente antifranquista. Los intelectuales que han vuelto del exilio encuentran dificultades para adaptarse a los nuevos tiempos. Suárez impulsa la ley de reforma política y logra que la aprueben las Cortes, cuyos miembros habían sido elegidos en vida de Franco. La ley supone un paso decisivo en la transición española. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. El texto contempla la creación de dos cámaras, Congreso y Senado, para redactar una nueva Constitución. En diciembre se ratifica en referéndum la respuesta afirmativa a una transición sin ruptura.
Se abre así un nuevo espacio de libertad política a la espera de la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. Son años de apertura informativa. Los nuevos aires democráticos introducen novedades en la prensa diaria. Nacen El País y Diario 16, publicaciones que se alzan como símbolos de la defensa de las libertades. La radio vive uno de sus mejores momentos. Se pasa de una radio centralizada a una radio plural. Su función informativa se revaloriza al comenzar programas de debate y tertulias. La radio y la prensa independientes se vuelcan en el seguimiento de la actualidad, que registra hechos violentos por parte de los extremismos de signo opuesto. Frente a ETA y Grapo, la ultraderecha protagoniza episodios como el asesinato de 5 personas en un despacho de abogados laboralistas próximos al PC en la madrileña calle de Atocha. Las más de 100.000 personas que asisten a su entierro dan fe del repudio a la violencia por parte de la sociedad española. Hay una dimensión que se ha olvidado y es la movilización popular. Incluso cuando se estaba negociando en los despachos de los diferentes sitios, había gente en la calle pidiendo cambios. Yo creo que fue esta movilización política social que estableció los parámetros del cambio. Poco antes de convocar las elecciones, Suárez toma una de sus decisiones más arriesgadas. Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. Con ello, el proceso electoral queda legitimado. Esto fue una de las acciones más atrevidas de Suárez y brillantes también. En realidad no tenía mucha opción, porque el Partido Comunista lideraba la mayor parte del movimiento popular, de los sindicatos, de las asociaciones de vecinos, el movimiento estudiantil, donde el Partido Comunista era muy fuerte. Si no podía negociar con esa fuerza, la transición con dificultad podría hacerse. Claro, lo que le ofrecía Santiago Carrillo era una oferta interesante, también la contención de esos movimientos populares para reforzar la posibilidad de la democratización. El horizonte democrático se perfila en el ambiente preelectoral. Bajo la euforia del cambio, nace un gran número de agrupaciones políticas. Alianza Popular se configura como el principal partido de derecha con Manuel Fraga a la cabeza. En el centro se sitúa la Unión de Centro Democrático, UCD, liderada por Adolfo Suárez. Como partidos de izquierda más importantes, el Partido Comunista de Santiago Carrillo y el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, con una clara voluntad de transformación social. El nacionalismo vasco y catalán se revelan como una realidad latente. Después de 41 años sin elecciones libres, los mayores de edad acuden a las urnas a elegir las Cortes Constituyentes. La UCD de Adolfo Suárez gana las elecciones. Tras un intenso debate, se redacta el texto de la Constitución, fruto del consenso entre la mayoría de los grupos políticos. Tras su aprobación por las Cortes, es sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, obteniendo una mayoría de votos afirmativos. La Constitución define a España como un Estado social y democrático de derecho, con la forma política de la monarquía parlamentaria. Reconoce las nacionalidades históricas de España, las regiones y su derecho a la autonomía. Consagra las libertades y derechos de los ciudadanos y pone fin a la pena de muerte. Fue sobre todo, yo diría, un triunfo de ambigüedad creativa, donde no se podía llegar a un acuerdo, se recurría a formulaciones que podían interpretarse de diferentes formas. O sea, un tipo de acuerdo entre todos de posponer una decisión sobre una cosa tan problemática que no se podía
acordarse para otro momento. El telón de fondo de la transición a la democracia es la crisis económica mundial provocada por el aumento del precio del petróleo, que eleva la inflación hasta el 20%. El paro alcanza a 6 de cada 100 trabajadores. La crisis puede provocar un estallido social que acabe con el proceso de reforma. Pero este peligro queda mitigado con los pactos de la Moncloa. Gobierno, empresarios, partidos y sindicatos acuerdan un programa de estabilización económica. Una vez aprobada la Constitución, se disuelven las Cortes y hay nuevas elecciones. La UCD obtiene de nuevo la mayoría parlamentaria y vuelve a formar gobierno. Pero al cabo de unos pocos meses pierde gran parte de su dinamismo a causa de las disputas por el poder que enfrentan a sus dirigentes. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. La dimisión del presidente, acorralado por las luchas internas de su partido, sorprende a los españoles mientras cenan delante del televisor. El hombre propuesto para sustituirle es Leopoldo Calvo Sotelo. Durante la votación de su investidura, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, al frente de un grupo de guardias civiles, asalta el Congreso de los Diputados. ¡Quieto todo el mundo! Mientras tanto, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, saca los carros de combate a la calle. El intento de golpe de Estado es el fruto del malestar de una parte del ejército que no acepta la evolución democrática del país. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. La rápida intervención del rey en contra del golpe supone el fracaso de los militares golpistas. Millones de personas se manifiestan en las calles a favor de la libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Nuestra decisión de vivir en democracia y nuestra voluntad de impedir que se reproduzcan hechos amenazadores para la libertad. Ese mismo año, España recupera el Guernica, cedido por Picasso a Nueva York años antes, y se aprueba la ley del divorcio, tan esperada por los españoles. A finales de año se da otro paso hacia la integración del país en su entorno internacional con la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. España está preparada para afrontar un cambio de gobierno que traerá consigo la modernización de todas las instituciones. La crisis interna de la UCD, incapaz de acometer la reforma de la administración pública, del ejército y de las fuerzas de seguridad, así como de modernizar la estructura económica del país, desemboca en elecciones generales anticipadas. 10 millones de votos para el PSOE se convierten en 10 millones de esperanzas en una democracia que va más allá del consenso para una constitución. La etapa de gobierno del Partido Socialista Obrero Español marca los verdaderos años de transformación social del país. La clase dirigente del PSOE pertenece a una nueva izquierda nacida de las filas universitarias de oposición al franquismo. El carismático Felipe González lidera un partido formado en el progresismo de los años 60. Tras la renuncia al marxismo, el partido combina ideas socialdemócratas con la confianza en el mercado como camino de prosperidad. Tal es la predisposición de los socialistas para democratizar y transformar el país, que la realidad política de aquellos años queda como un periodo de progreso social. Un proyecto reformista que no contempla la nacionalización de empresas y que, por el contrario, prevé la privatización de empresas públicas.
La primera etapa busca la consolidación del estado del bienestar mediante la aplicación de medidas sociales, el reajuste económico y el control de la inflación. Pronto llega el conflicto y el descontento con la reconversión de los sectores industriales en crisis. Es un momento de gran tensión social entre los trabajadores de la siderurgia y la construcción naval, que ven cómo el Partido de los Trabajadores reduce las plantillas y promueve las jubilaciones anticipadas. El cierre de los altos hornos de Sagunto y los astilleros de Ferrol y Cádiz supone un trauma económico y social para sus poblaciones. El fantasma del paro, que sobrevuela España desde la llegada de la democracia, sigue ahí. En 1985, la cifra de desempleados llega a más de 2,5 millones de personas, es decir, el 22% de la población activa. Pese al descontento social, los socialistas prosiguen con una reestructuración económica que tiene como objetivo el ingreso de España en la Comunidad Europea. Es un paso de gigante para la ruptura definitiva del aislamiento internacional de los años del franquismo. El 12 de junio de 1986, España ingresa en la Comunidad Económica Europea. Se inicia la carrera hacia un Estado social de corte europeo en el que la sanidad y la educación públicas son los grandes argumentos. Por primera vez, la Universidad Española deja de ser una institución clasista gracias a las numerosas becas. Se multiplican los colegios e institutos públicos y la cobertura médica llega a todos los ciudadanos. El gobierno socialista inicia un plan de renovación de carreteras que mejora la comunicación entre las comunidades autónomas. De la mano de Narcís Serra, el ejército comienza a modernizarse, convirtiéndose en una institución al servicio de la democracia. Son años de cambio cultural en todo el país en los que se produce un ambicioso proyecto de construcción de museos, auditorios y centros culturales. A la vez, nace la movida madrileña. Los jóvenes se apropian de la Noche de Madrid y, sin proponérselo, crean la fiesta más grande que ha conocido la capital. Un enorme escenario creativo que cuenta con el apoyo de la administración socialista y de su alcalde Tierno Galván. El programa político del PSOE en estos primeros años era evidente, por una parte, la consolidación de la democracia, esto sí. Por otra parte, reformas sustanciales de las infraestructuras, reformas sociales, la creación o comenzar con la creación del estado de bienestar y, evidentemente, también la reinserción de España en Europa, tanto económicamente, financieramente y dentro de la seguridad europea, OTAN. Felipe González, que llegó al gobierno con el eslogan OTAN de entrada no, realiza una intensa campaña a favor de la permanencia en la Organización Atlántica. Muchos votantes se sienten engañados ante los bruscos cambios ideológicos del partido, pero la modernidad exige concesiones y el mantenimiento a toda costa de las buenas relaciones con Estados Unidos y la Europa comunitaria. España empieza a vivir las grandes transformaciones sociales que desde hace unos años vive el resto de Europa. La incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, las primeras oleadas de inmigrantes y una legislación moderna configuran una sociedad cada vez más europea. El viaje que ha hecho España en tan poco tiempo es algo increíble, pero no hay que olvidar que lo importante es el cambio cultural y social. El cambio político es mucho más fácil cuando en la cultura de la gente se ha asimilado valores democráticos. Aumenta la calidad de vida de los españoles que van adquiriendo nuevos hábitos consumistas. Practicar cualquier ocio y consumir se convierten en una misma cosa. España comienza a ser una sociedad de consumo donde las grandes superficies comerciales se extienden por toda su geografía.
En 1992, España confirma su transformación a través de dos espectaculares celebraciones, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Un moderno tren de alta velocidad, el AVE, une las ciudades de Madrid y Sevilla. Pero antes de acabar el año, una profunda crisis económica se instala en el país. Las listas de desempleados superan la cifra de los 3 millones. La peseta se devalúa 3 veces y los casos de corrupción se multiplican. Los medios de comunicación empiezan a destapar escándalos que acabarán con el gobierno. Todo ello desata en el PSOE el enfrentamiento entre los renovadores, partidarios de una política económica liberal, y quienes se oponen a ella, los guerristas, seguidores de Alfonso Guerra, vicesecretario del partido. 14 años de un gobierno único hacía que las nuevas generaciones, que mis hijos, no tuvieran la sensación de que estaban viviendo con un gobierno socialista, sino en un régimen. Cuando uno nace ya, y cuando uno nace o empieza a tener cierto sentido común, resulta que ya gobierna Felipe González, va a la facultad, hace su carrera y sigue gobernando. Yo creo que es muy lógico que un universitario, la gente joven, tenga también el mismo deseo de cambio que se había producido en 1982. Es decir, me parece que se había excedido el tiempo lógico para un gobierno. Y entonces yo creo que había la misma necesidad de un cambio, de otra vez de un cambio, y dar una oportunidad. Eso añadido al desgaste, a los errores, y luego algo que yo no quisiera decir, que es que hubo una campaña mediática alentada y en complicidad con la oposición política extraordinariamente dura. El Partido Popular gana votos denunciando la corrupción política en el entorno del PSOE y la guerra sucia contra ETA durante su gobierno. Estos, a su vez, tratan de atemorizar al país con la idea de que un gobierno de derechas acabará con el estado del bienestar. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. La llegada de los populares al gobierno es ante todo la alternancia natural de una democracia consolidada. Pero también es la respuesta de gran parte de los españoles, que se sienten decepcionados y entienden que el voto a la derecha es la única forma de apartar del poder a los socialistas. José María Aznar, abogado y funcionario de Hacienda en excedencia, diseña un giro al centro en su partido y gana las elecciones generales. El PP quiere dar a los españoles estabilidad social y crecimiento económico. Estos años se caracterizan por la normalidad y los pocos sobresaltos. El terrorismo de ETA se convierte en el principal problema del país. La presión policial sobre ETA va en aumento. La organización terrorista pasa a asesinar concejales y en julio de 1997 secuestra y amenaza con dar muerte en 48 horas a Miguel Ángel Blanco, un joven regidor de Ermua. El cumplimiento de la amenaza provoca una auténtica rebelión ciudadana contra ETA. Miles de ciudadanos vascos y del resto de España piden a ETA que cese de matar al grito de ¡basta ya! Es el llamado espíritu de Ermua. La envergadura de la movilización ciudadana obliga a ETA a cambiar de estrategia y en 1998 anuncia una tregua indefinida, que sin embargo romperá poco más de un año después. La inmigración experimenta un crecimiento espectacular desde mediados de la década de los 90. Muchos llegan sin papeles y se integran en la economía sumergida del país. Se quedan con los trabajos que no quieren los españoles, como el servicio doméstico, el campo y la construcción. Algunos se van integrando en el régimen de la seguridad social. El aumento del número de inmigrantes provoca brotes de rechazo, a veces violentos. En paralelo, las medidas legislativas del gobierno cada vez son más duras para los extranjeros que sueñan con encontrar un trabajo en la Unión Europea. Sin embargo, la mano de obra extranjera es cada vez más necesaria en un país que encabeza la lista de naciones con menor tasa de natalidad.
España entra en el nuevo milenio con la mayoría absoluta del Partido Popular. ¡Hemos ganado las elecciones! Con el lema de España va bien, Aznar presenta la buena marcha de la economía como el gran triunfo de su mandato. Los avances tecnológicos abren nuevas posibilidades de comunicación. Poco a poco Internet se populariza y el correo electrónico se extiende de forma masiva. Pero es el teléfono móvil la gran revolución de estos años. En muy poco tiempo el número de móviles supera al de teléfonos fijos. Todo esto es posible gracias a las comunicaciones espaciales a través de satélites en órbita. Hispasat es un sistema español de satélites. Su función es atender la gran demanda motivada por la expansión de la televisión digital y el desarrollo de los servicios multimedia. A través de ellos es posible la transmisión de todo tipo de señales: voz, datos, vídeo, televisión e Internet. Hispasat es hoy el operador de referencia en los mercados de habla hispana y portuguesa. Sin duda, una de las columnas vertebrales en la comunicación entre Europa y América. El gobierno se propone construir una sociedad de la información y el conocimiento. Muestra de ello es la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, donde confluyen arte, cultura y espectáculo. El siglo XXI parece encaminarse hacia la sociedad del bienestar. Las cifras de desempleados disminuyen paulatinamente, llegando a situarse en torno al 10%. La otra cara de la evolución económica son los extraordinarios niveles de temporalidad y la precariedad en el empleo. Los españoles aprecian como nunca su tiempo de ocio y los empresarios buscan nuevas alternativas que ofrecer. Los parques temáticos se multiplican como fórmula de diversión y atraen a miles de turistas. La evolución de la sociedad en este tiempo es un testimonio directo del progreso del país. El gobierno de Aznar culmina la modernización del ejército al enfrentarse a su profesionalización. Las tropas españolas han estado presentes en misiones de paz y humanitarias en las guerras del Golfo, de los Balcanes y en Afganistán. Los años del nuevo milenio son los años de la globalización económica y también de la llamada antiglobalización, es decir, de la conciencia de que todos los países tienen y han de resolver los mismos problemas. La adopción del euro como moneda única común en Europa es un símbolo más de la progresiva desaparición de las fronteras entre países. En algo más de 25 años, España se ha convertido en un país democrático y plenamente integrado en Europa. En ese mismo periodo de tiempo, el español se asienta como el tercer idioma más hablado del mundo. Un país que se ha subido al tren del primer mundo y que participa en la contradictoria carrera del progreso, el respeto al medio ambiente y la ayuda al tercer mundo. España es una tierra con una intensa historia. Por la antigua Iberia comercian los fenicios y griegos. Los romanos construyen carreteras, puentes y acueductos, y traen consigo una civilización urbana de la que hemos heredado su lengua y sus leyes. El cristianismo se expande a la vez que los hispanoromanos mezclan su sangre con los visigodos. Del lejano oriente llegan la ciencia y la sabiduría árabes. Reinos islámicos y cristianos se disputan la península. Finalmente, el Islam es derrotado. La unión de los estados cristianos bajo los reyes católicos convierte a España en una potencia europea y tras la colonización de América en un imperio mundial. Dos dinastías dirigen los destinos del país. Bajo los Austrias llega la edad de oro de la cultura española.
a la vez que la monarquía hispánica conoce la culminación y el declive de su hegemonía en Europa. Con los Borbones se inicia la Ilustración del siglo XVIII y el racionalismo se impone. El fracaso de la invasión napoleónica da paso a un lento proceso de implantación del Estado liberal amenazado por las guerras carlistas. Al mismo tiempo, una tras otra las colonias se independizan. La monarquía borbónica es desplazada por la Segunda República, a la que pone término una cruenta guerra civil. Tras la contienda, el general Franco instaura una dictadura que acaba 40 años más tarde, dando paso al periodo más largo de democracia que ha conocido el país. Así se ha construido España. Un conjunto de pueblos que aportan su cultura y sus costumbres. Un mosaico de creencias, de pensamientos contrarios, de civilizaciones distintas. Todos ellos son los protagonistas de un apasionante pasado. Ahora corresponde a las nuevas generaciones edificar el presente y responder a los desafíos del futuro, escribiendo nuestra historia en paz y libertad.